bono o este aumento salarial, ¿no? Que 3.000 ahora... Adelanto de paritarias. Un adelanto de paritarias. Ahora, uno se pone a pensar, y los invito a todos a charlar de este tema, ¿no? La Argentina que recibió este gobierno estaba destruida, detonada, donde tenés a la mitad de la población fuera del sistema, jubilados endeudados, chicos con hambre, jubilados sin comprar remedios, una clase media cuyo salario no vale absolutamente nada, pymes cerradas, una economía detonada. ¿A quién le servía esto? ¿A un grupo de vivos? Y al sector agroexportador, a los bancos y para de contar, las empresas de servicio público. Era una redistribución de la riqueza al estilo chileno, ¿no? Donde sí, claramente regresiva. Armando feudos. Pero básicamente a eso. De hecho, si uno revisa, sobre todo en el último año y medio del gobierno de Macri, vos encontrás que no es la pyme la que le va mal. A la pyme, de por sí, a los 4 años le fue mal a la pyme. A los trabajadores a los 4 años le fue mal, pero el último año y medio los balances de las grandes empresas oligopólicas en la Argentina, que vos sabés, es difícil que les vaya mal, bueno, sufrieron justamente la crisis en 2 aspectos. Uno es la caída del consumo, lo que hablábamos, que no le dieron negativos sus balances, estoy hablando sobre todo del sector alimentos, ¿no? No le dieron negativo su balance, pero le hicieron caer lo que se llama rentabilidad operativa o resultado operativo. Ahora, muchas de ellas además se endeudaron en dólares y el resultado, incorporando el resultado financiero, ahí sí es francamente negativo. Con lo cual, bueno, lo que sucedió fue que hasta desde esos sectores que uno podría decir a prima facie, bueno, son la oligarquía diversificada, en palabras de Basualdo, en la Argentina, y podrían tener algún tipo de afinidad con el propio Mauricio Macri, bueno, no, claramente no, porque en términos materiales les ha hecho muy mal. Ahora, explícame esto de Vicentín, pon el recorte, ¿no? Que debe 18.400 millones de pesos al Banco Nación, y ahora pretende refinanciar la deuda. ¿No es que a ellos les iba bien? Hay que mirar el balance. Acá tenés, mira, Vicentín en crisis. Hay que ver la noticia, pero... Hay algo muy interesante. Vicentín es un grupo cordobés. Sí. La mayoría de sus accionistas son familias cordobesas. Parecía un pago de favores, ¿no? A todos los Córdoba, esos créditos del Banco Nacional. 18.400 millones de pesos. Ahí es donde ganó Macri. ¿Y cómo los paga? Porque Vicentín no perdió plata. Hay que ver que están en el balance. Hay que mirar el balance. La verdad es que yo miré la noticia, me llama poderosamente la atención porque además es una empresa de primera línea digamos, inserta en un segmento muy dinámico de la actividad económica, con lo cual llama poderosamente la atención. Yo no hablaba específicamente de ella, de hecho hoy cuando leía la noticia repasaba un poco esto, digo, a ver, deviene de esta cuestión y me da la impresión que hay alguna otra cosa detrás, probablemente el proceso de endeudamiento que evidentemente ha sido creciente, y tal vez respaldando con cosas que la propia empresa no puede atender a esta altura del partido. Pero llama la atención, insisto, porque, a ver, Vicentín exporta grano, con lo cual, de nuevo, hay que ver cuál ha sido el comportamiento en los últimos años para que derive finalmente en este proceso. Me parece que hubo mucho de toma de créditos en dólares que con la devaluación descalzó toda la operación de la empresa, ¿no? También. Así que hay de todo un poco detrás de la operación de esa empresa. Claro, porque es llamativo, realmente nos llamó mucho la atención a nosotros, por eso pusimos el destacado, ¿no? Porque si alguien que le fue bien fue al campo, y a los exportadores de cereales, y encima no liquidaban acá. Sí, es muy raro la situación de la empresa, porque como dice Hernán, hay que ver los balances. Hay que ver los balances. Qué es lo que hicieron. Ellos habían hecho inversiones muy grandes, tomaron créditos muy grandes, en un momento donde parecía que la economía se iba a expandir en 2017, y en 2018 con las crisis cambiarias quedaron totalmente descalzados y eso potenció la deuda de la empresa, descalzándola de las operaciones, y eso le había generado. Ahora, hay otro dato también es importante, es la recuperación de las pymes. Si uno, voy a sacar una cuenta, si con todas las pymes que cerraron, Alberto Fernández tendría que recuperar 25 pymes por día. Sí, el dato creo en 4 que años hablamos, ¿no? 22.500 empresas, es una aproximación a pyme porque son empresas de menos de 100 trabajadores que desaparecen del registro de la AFIP, que son empresas que tienen trabajadores, es decir, aquellas que no tienen contratados
puede ser una empresa donde está el titular solo, supongamos, no aparecen en ese registro. Ahora, las que tienen empleados sí va a la par de la caída de la cantidad de trabajadores, porque alguno puede decir, bueno, hay fusiones. No hay ni fusiones ni nada. Ahí lo que hay es un industricidio de las empresas pymes. Sí, a mí me parece que las políticas a ver, las pymes hay cuatro ejes o 4 razones que las ha afectado, que les ha dado en la línea de flotación. Y yo creo que Alberto Fernández ha empezado a trabajar sobre los 4 aspectos, uno un poco más relegado, que es tal vez la cuestión de las importaciones. Con el tipo de cambio que tenés hoy quizás no es el eje central. Ahora, congeló las tarifas. La tasa de interés sigue bajando. Esto es una muy buena noticia para el sector productivo. Todavía sigue alta, sí, 55%, sigue siendo alta, pero empieza a vislumbrarse naturalmente otra política. Y yo diría que el eje central, neurálgico, que es la recuperación del poder adquisitivo. Mirá, recién Fernando lo decía un poco a raíz de lo del bono. Cuando vos mirás el salario en términos interanuales, bueno, sale hecho, ¿no? Eso no pasaba en los meses anteriores. Y es más, cuando vos mirás el dato de octubre, por ejemplo, venta de supermercados, la caída es del 1,5%. Vos decís caída, sí, pero venía de caídas de alrededor del 10%. Y la venta en supermercados, en mayoristas, es positiva ese mes. Vos decís, ¿qué pasó? Bueno, claro, después del 11 de agosto, a Macri se le ocurrió hacer las políticas que hizo Alberto, que hace ahora Alberto. Macri hizo una parte de eso. Y evidentemente tenían efecto. No las quisieron hacer antes. Tuvieron relativo efecto, recién estamos viendo los indicadores, pero digo, esto de poner plata en el bolsillo de los trabajadores argentinos, claro que podía tener efecto positivo y va a volver a tener efecto positivo. Hay muchísimas medidas. Lo del bono de hoy es una noticia central, trascendente para los jubilados, para los beneficiarios de la asignación universal. Yo hacía el cálculo ayer del perdón durante 3 meses, o la postergación durante 3 meses, de los créditos del ANSES, que ahí incluye también a sectores medios, porque hay mucha gente que que cobra el salario familiar y tomó créditos del ANSES. Son 9.000 millones de pesos que te liberan por mes para poner en la calle. 15.000 son los de jubilados por mes. Otros, bueno, esta medida son 16.000 más 22.000 el segundo mes. Es 100.000 millones de pesos en 2 meses. Hay un montón de salario diferido, lo que se conoce como salario diferido. Es decir, no te dan un aumento nominal de salario, pero te dan más poder de compra al salario que ya tenés. Congelamiento de tarifas, congelamiento de nafta, congelamiento de transporte. Lo que recién mencionaba respecto de los créditos del ANSES. Tenés un montón de plata puesta de manera indirecta dentro del bolsillo de básicamente las mayorías populares, digamos, que, a ver, el gobierno tiene 2 objetivos con esto. Obviamente que esos sectores, Alberto Fernández lo ha mencionado con claridad, que esos sectores que son los más postergados, bueno, vivan un poquitito menos peor, diría yo. Pero además está tratando de apuntalar la cuestión macroeconómica. Ya revisaba los datos del INDEC. El consumo representa el 55% de la demanda agregada. A ver, es imposible que te vaya bien en la Argentina en términos de PBI si el consumo no toma dinamismo. En el escenario en el que estás de depresión constante, no podés salir nunca a flote. Por eso estas medidas. Claro, hoy o hace unos días hemos puesto los ojos. En la medida que vos discutís o empezás a encaminar la cuestión de la nominalidad del ingreso o el aumento nominal de los ingresos, tenés que mirar los precios, obviamente. Por eso discutimos precios. Y acá estamos todos viendo el rol de la Secretaría, todas estas políticas, a ver cómo apuntalan la cuestión de que no se te escape la inflación, porque si no, el efecto es neutro y te queda el costo político, ¿no? Gracias, Hernán. Un placer. Hablamos de las causas que preocupan a